Gaceta de Paz, medio informativo que se enfoca en el derecho a la paz. Plugged in, polarized, fist raising anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear. No time for conversation, 1,000 channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected. Si mientras caminabas por la calle te topaste con esto, tuviste muchísima suerte, porque pasaste por un cazabarroots. Pero, ¿acaso no sabes lo que somos? ¡No te preocupes! Que en esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber para convertirte en todo un rockster. Pero si les parece, empecemos por el principio. Bienvenidos a Cazaba for Dummies. Hace mucho tiempo, en una cultura muy lejana, existió un ser milenario, el Sensei Ichiro Kokoroto, quien mientras buscaba raíces para preparar una bebida que lograra aumentar el desempeño de sus estudiantes de ninjutsu, encontró un curioso bonsái negro, sin hojas y que solo tenía raíces negras. Lo tomó y mientras preparaba esta raíz, descubrió que al hervirlo, emergían unas perlas negras. E Ichiro Kokoroto logró lo imposible. Combinó los tés herbolarios con estas perlas negras y como resultado, aumentó el poder y rendimiento de sus estudiantes en combate. El secreto de Ichiro Kokoroto llegó a América, y en especial a las manos de Daniela y Patricio Lombardo, dos hermanos que con su ingenio y dedicación crearon un concepto único y original: Cazabaroots. en lugares donde puedes disfrutar del mejor bubble tea o té con tapioca del planeta. Cazabaroots, prueba ser original. Regálate cada día la vida de tus sueños. Crea tus días considerando los pequeños detalles que hacen grande la diferencia. Bienvenido a Mujer Multitask, siempre en movimiento. Mujer Multitask, siempre en movimiento. Bienvenidos una semana más a Mujer Multitask. Ya estamos casi finalizando el mes de julio, al menos en las transmisiones. Este año ha sido un año que se nos ha ido muy rápido. Es un año en el que vinieron muchos cambios. Y precisamente el día de hoy, hablando de cambios, vamos a hablar, si bien sabemos que la muerte es un proceso físico que es inevitable a todo cada ser humano y vivo que llega a este plano terrenal, también sabemos que existe otro tipo de muerte, y esa muerte es la muerte espiritual. Esa muerte en la que estamos desconectados de el todo, de nuestro yo, de nuestro poder superior y también de nuestro yo, ¿no? En el que vamos por la vida a veces pues dando por hecho cosas y actuando de una manera completamente irresponsable al no saber y al no tener la conciencia
de esa parte espiritual. Y el día de hoy está conmigo alguien que ustedes ya conocen, que seguramente vieron también en la mañana, y que alguien que es muy querido aquí en la estación. Él es José Becil, que va a platicar conmigo precisamente de la muerte tanto qué pasa después de la muerte física, qué pasa en el proceso que está siendo la muerte física, y qué pasa cuando no hay muerte física también y hay una muerte espiritual. Bienvenido, Pepe. Hola, Steffi, qué gusto saludarte, me da mucho gusto tu invitación. Un tema difícil de tratar, pero difícil, pero porque existe falta de práctica en este tipo de temas, ¿no? Y casi siempre preferimos no hablarlo ni tocarlo, y se convierte a veces en tabú. Así es, y que además, lo acabas de decir, el hablar de la muerte durante muchos años era prohibido, ¿no? Era así de, no digas que se va a morir, ¿no? O escuchaban que decías, pues es que ya se va a morir, ¿no? O la realidad es que ya está muy mal o ya está nada de morir. Y lo primero, yo me acuerdo que te decían, cállate, no digas eso. Pero es que es una realidad, ¿no? Cuando yo escuché la frase de a los cuantos muertos te vas a dar cuenta que tú también vas a estar en la misma situación, es cuando yo empecé a hacer introspección y esa reflexión de decir, es cierto, o sea, estamos aquí como bien lo dices tú, ¿no? Nosotros somos carrocería del carro. Sí, efectivamente. Mira, la formación que tenemos desde que somos concebidos es para pensar y educar en función de ver la vida de los ojos hacia afuera. Y ver los ojos hacia afuera pues nos lleva solamente a vivir y depender de lo que viene siendo la materia y el deber ser. Claro. Y la esencia se nos olvida, ¿no? Yo siempre que toco los temas espirituales, la primerísima pregunta que hago es, en esencia, ¿tú quién eres? Claro. Uh-huh. Y me he topado con muchas respuestas, que ahorita no es el tema, pero en resumen decimos, ok, doy mi nombre, soy esto, soy aquello, y describo quién soy. Y la siguiente pregunta es, bueno, ok, ¿y en 100 años? No, pues todo lo que eres ya se volvió polvo, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión que es que somos un ser espiritual que viene a vivir una experiencia en la materia. Y ahí es donde empieza el cambio de anteojos. Al saber que soy un ser espiritual que vengo por un periodo corto de tiempo a vivir una experiencia. Pero precisamente, ¿cómo hacer esa conciencia, Pepe, de saber que venimos solamente aquí por algo, ¿no? Y que a veces mucha gente, no sé si has escuchado esas cosas de que dicen de bebés que llegaron a esta vida 10 segundos, 1 minuto, 1 hora, unos días, y que a veces no hay una explicación lógica del por qué. Yo me acuerdo que en algún momento alguien decía que cuando estas cosas pasaban era porque ya había venido a cumplir la misión para la cual había llegado a este plano terrenal. Claro, mira, la primera interrogante que yo te haría es, y lo manifiesto dentro de un expertise de sensaciones. Cuando tú le preguntas a alguien dónde está eso que le daba vida a ese cadáver. Claro. Y ahí empieza una identificación profunda de efectivamente ese cuerpo tenía una chispa. Ahora, analiza ese cuerpo que pasa después de que la chispa divina lo dejó. Sí. Empieza a desintegrarse, se empieza a podrir. Entonces, ¿qué es lo que mantiene en esa chispa divina que el cuerpo no se pudre? Mientras ahorita tú y yo estamos platicando y los que nos están escuchando. Si nosotros vamos viendo y observando y aprendemos a observar lo que es la perfección de la creación, entonces tomamos cuenta de que en realidad la esencia de lo que somos es transitoria. Así es. Y claro está también
que hay que entender que si yo fui educado de una forma a ver la vida de esa forma, tiene que llegar el momento en el que para mí venga una interrogante. Así como tú dijiste, ¿no? A las cuantas muertes vas a empezar a reflexionar acerca de la muerte. Así es. Y normalmente eso pasa cuando la muerte con la cual convivimos es de un ser muy cercano a la familia. Mucho, muy cercano y dependiendo de su transición, porque yo no le llamo muerte, sino yo le llamo transición, Sí. dependiendo de su transición y las condiciones en lo que fue, y me refiero un poco a lo dramático, es donde normalmente se profundiza y se cuestiona sobre el objetivo de la vida. O sea, Claro. Perdón, y que bien lo decías ahorita, ¿no? Más que una muerte es esa trascendencia, es ese pasar de un plano terrenal a un plano espiritual, que si bien creo que cada uno de nosotros que está en esta tierra encarnó en lo que hoy somos, lo que sea que seamos, nosotros personas, y que creo que ahorita mencionabas un tema bien importante y bien cierto, Pepe. Creo que cuando, además de este interrogante que yo mencionaba hace un rato, ¿no? A las cuantas muertes. Pero cuando tienes una muerte tan cercana a la familia, es cuando empiezas a darte cuenta. Yo lo platicaba con una persona hace no mucho tiempo, la semana pasada, y me decía, es que yo no sé qué va a pasar cuando tal persona se muera, porque yo nunca en mi vida se me ha muerto alguien tan cercano o alguien que yo quiera tanto. O sea, no sé ni cómo voy a actuar, ni lo que voy a decir, ni siquiera nada, ¿no? Y creo que es bien importante el conocer esta parte de la muerte física, como bien lo decía Pepe, y de esta muerte pues espiritual, ¿no? Esta muerte física me parece que son 60 minutos o 30 minutos en las que todavía tu cerebro registra después de que el corazón dejó de latir y los signos vitales también. Entonces, por eso mucha gente dice que cuando estés con alguien que acaba de fallecer, no llores, ni dramatices, ni esas cosas, porque se va con todo esto y bueno, viene todo el tema de que pues puedan estarte visitando y puedan ahí andar rondando. sí, fíjate que dentro de eso yo no conozco mucho realmente de lo que físicamente pasa, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que todo lo que a nuestro alrededor sucede, mientras estamos aquí en la materia, pues está conectado a la mente y a los pensamientos. Claro. Y esa mente y pensamientos lo hacemos el 100% de nosotros. Y realmente las visitas espirituales, dentro de lo que se tiene, es la fuente de energía que se da a través de las diferentes dimensiones. Nosotros en la actualidad no tenemos la claridad específica de qué sigue después de una tercera dimensión. Exacto. La tercera dimensión es en la que vivimos, pero aquí al mismo tiempo en este espacio está también la cuarta, quinta y hasta 18 dimensiones, dice, en este plano, en esta galaxia, pueden llegar a coexistir en el momento presente. Entonces, el hecho de que tú llegues a tener una relación espiritual con alguien que ya dejó su cuerpo, en cuanto a comunicación, pues es simplemente el poder concentrarte, ser consciente de que en este momento no entras en contacto con tu mente, sino lo que haces es registrar álmicamente para traer a un grado de conciencia una comunicación energética con un ser espiritual que puedes llegar a tener. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo tocar este tema? Porque a final de cuentas lo que llamamos muerte es una pérdida. Y a nadie le gusta perder. Perder. Ajá. De la forma que sea, estamos perdiendo algo o alguien. Y entonces ahí empiezan los primeros miedos. O sea, el miedo a morirme, el miedo a perder. Perder. Pero de acuerdo a los apegos que vayas teniendo sobre las cosas, va siendo el grado de miedo que puedes llegar a tener. Normalmente un familiar
es una persona muy allegada a nosotros, Claro. que el apego es mucho más fuerte, ¿no? Si él llega a trascender o a morir, entonces para mí el dolor puede ser mucho más fuerte. En cambio, si te digo, oye, fíjate que hoy en Ciudad Juárez mataron a 2 personas, ¿qué dolor te causa? Pues me causa un impacto, dolor no me causa. O sea, Pero el impacto es la interpretación de tu mente, claro, ¿sí? Pero no hay contacto, no hay relación, no hay dolor. no hay dolor. ¿Sí? ¿Me explicó? Pero si me hablan y me dicen, oye, fíjate, ¿te acuerdas de fulanito de tal que fue mi amigo? ¿Durante cuántos años acá tuvo un accidente y murió? Te va a impactar. Claro. Y si ese es un familiar, te impacta más fuerte. Y entonces ahí es donde las pérdidas se van dando en base a lo que llamamos muerte. Sin embargo, si yo te digo, oye, fíjate que perdí mi trabajo, es otra pérdida que tenemos, ¿sí? Y es una pérdida definitiva. No sé si lo pueda recuperar o no, no sé si voy a conseguir otro trabajo o no, pero momentáneamente lo que tengo es otra pérdida. Entonces, todas las pérdidas que vamos teniendo y todos los miedos se van generando porque tenemos la posibilidad de perder. Y esa parte, el ego, es lo que le encanta mantenernos ocupados. Fíjate, Pepe, entraste en un tema que justamente ayer en la noche yo platicaba con alguien y entraba en este tema de ese miedo a perder cuando llegas a un estatus, a un nivel socioeconómico muy bueno de estar aquí y que por circunstancias de la vida tienes que de alguna manera bajar ese nivel porque pues la situación y la circunstancia te está obligando en este momento. No quiero decir que sea permanente. Y entonces esta persona me hablaba del tema como hombres de ego, de esa parte de decir, es que a lo mejor ustedes como mujeres lo pueden llegar a ver un poco distinto, porque pues no es tanto del que dirán, no es tanto de pues sí, si tengo que pedir ayuda la pido, pero para un hombre no es tan fácil poder pedir ayuda. Y creo que aquí entra mucho esto que acabas de decir del tema del ego, ¿no? El tema de no poder aceptar que en este momento simplemente no se puede dar ese nivel de vida que venías manejando por la circunstancia que sea, ¿no? Y el verte obligado de alguna manera a bajar un poco el ritmo de vida que traías. Pero fíjate, no es exclusivo de hombres o mujeres, ¿eh? O sea, le pasa tanto al hombre como a la mujer. Y en eso va a depender un poquito de la dependencia hacia afuera. O sea, hay una pregunta que me gusta hacer mucho, que es ¿por qué dependo tanto de lo que digan o piensen de mí? Y en ese grado de comparación en todo lo que hacemos, pues está el tener, el poseer o el poder. Claro. Y si yo tengo la capacidad de darme cuenta de qué es lo que influye en mí, si yo tenía un capital enorme y lo perdí, sigo siendo el mismo. Pero hay varios factores. El primero es nivel de comodidades. Hay que soltarlas. Es una pérdida que se tuvo. ¿Qué sé tú? Es una pérdida. ¿Causa dolor? Sí, causa dolor. Pero eso se vuelve sufrimiento en el momento que digan los demás qué van a pensar. Los demás qué van a decir. ¿Qué van a decir? Y si te fijas, nadie me está etiquetando. Yo soy el que empiezo a etiquetarme. Así es. ¿Sí? No voy a ir al club social porque, híjole, darle las explicaciones a todos. ¿No? Más si se hizo público o escandaloso. Claro. ¿Sí? Si no se hizo público y escandaloso y lo tratas de cubrir, vas a llevar un desgaste impresionante porque vas a tener que forzarte a hacer cosas que no puedes en ese momento realizar. O sea, perdiste en determinado momento el 70% de tus ingresos, pues entonces lo lógico es que tengas la necesidad de bajar el 70% de tus gastos. ¿No? Y quedarte con qué tipo de gastos, pues los más indispensables. Que eso te va a propiciar dejar de ir a ciertos lugares de sociedad, de esnovismo,
pues lo vas a tener que hacer. Claro. Que eso te va a llevar a vender tu carro, tu casa, pues lo vas a tener que hacer. Pero ¿qué pasa, Pepe, cuando finalmente una muerte, de la que acabamos de mencionar, de estas muertes de trabajo, muerte física, no logras entrar en esa aceptación y sigues en la negación y lejos de poder ayudarte a ti mismo, pues sientes que se te viene todo encima, porque ahorita lo acabas de decir, ¿no? Hay veces que es necesario hacerte, mi abuelita decía, que los bienes servían para los males. Pero cuando en tu mente o en esa mente es, pues no me quiero deshacer de mis bienes porque hoy es lo único que tengo. Y creo que va un poco pegado con lo que decías hace ratito, ¿no? Del miedo a la pérdida. Totalmente, o sea, hay muchos dichos que se dicen y muchas recetas que también se comparten, pero nadie te dice cómo, ¿no? O sea, perdiste muchas cosas. Lo primero que tienes que hacer es, pues, tomar conciencia que lo perdiste. Claro. Ahora, ¿qué pasa si no lo aceptas? O sea, si lo aceptas, tienes que vivir el duelo. El duelo de la pérdida, así como se vive el duelo cuando alguien en determinado momento deja de tener la cercanía a la persona que trascendió. Duele un rato, a veces 1 año, 2 años, 5 años, dependiendo del apego y la aceptación que puedas llegar a tener. Claro. Pero si en determinado momento tú lo que tienes es la no aceptación de un problema real, el dolor es inevitable, el sufrimiento va a ser opcional. Y aquí, dentro de los círculos en donde tú puedes decir, oye, ¿qué le pasa a este amigo si era muy brillante? Pues está enciclado. Wow. O sea, está enciclado en su problema y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas. ¿Por qué? Porque no lo ha aceptado. Y si no lo aceptas, pues entonces es más difícil que venga la recuperación. Ahora, ese es por un lado. Por otro lado, puedes preguntar y decir, a ver, ¿qué es lo que yo o de qué forma yo puedo atender un problema que tengo? Cuando estoy inquieto, nervioso, ansioso, triste, deprimido, o cuando estoy en paz. Cuando estoy en paz. Claro. Entonces, cuando uno tiene este tipo de problemas, debe de vivir el duelo, la aceptación, para empezar a buscar la paz. Todos los problemas que nosotros tenemos están calificados por una forma de ver lo que pensamos de ese problema. Claro. Pero la vista se clava en el problema. Y si el problema es muy grande, imagínate una piedra que vas cargando, ¿sí? Sí. Tu mirada va a estar sobre esa piedra. Y tu cuerpo se va agachando porque cada vez es más pesado. Más pesado. En el momento que tomas conciencia del problema, dices, a ver, suelto el problema y lo pones a un lado de tus pies. El problema no se ha ido, el problema ahí sigue. Pero tu cuerpo, ¿qué pasa? Se aligera, te enderezas, tu mirada está en el horizonte. Y entonces tienes la oportunidad, o bueno, tienes la opción, y corrijo la palabra porque lo que vienen son las oportunidades. Claro. Que cuando levantas la mirada al horizonte, las oportunidades llegan para atender tu problema. Y entonces cuando tú vas tomando conciencia de vida y las pérdidas o muertes que vas teniendo, logras aceptar el nivel de duelo que tengas que vivir, entonces entre más problemas tengas, más oportunidades te da la vida para atenderlos. Pero cuando nos reciclamos y reciclamos y reciclamos, a final de cuentas vamos a acabar saliendo adelante porque es parte de lo que tenemos que aprender. Pero el nivel de sufrimiento nos quitó la capacidad de goce de la vida. Y que finalmente, lo acabas de mencionar ahorita, ¿no? Es parte de un proceso de duelo. Toda muerte o toda pérdida, y no me refiero en este momento a muerte física, sino a toda
clase de pérdida como la que mencionabas, que puede ser pues del trabajo, incluso de una amistad que se haya fracturado y que finalmente ya no coincidieron en opiniones y haya decidido cada uno caminar por caminos distintos. Creo que esta falta de aceptación que muchas veces tenemos nos lleva a hacer cosas y además a lo que bien decías, ¿no? A sentir la piedra en la espalda y que todos los caminos se nos cierren y que veamos como que no existe solución o que no se puede resolver y que no hay algo más allá. Creo que coincido contigo en esta parte que para resolver las cosas con lucidez es necesario estar en paz y tranquilo. Que finalmente a veces decimos estar en paz y tranquilo, sin embargo, creo que hay circunstancias y momentos de la vida en la que nosotros o gente externa al problema o a la situación podemos decir. Sin embargo, pues creo que sí es una óptica muy distinta cuando estás fuera de la situación a cuando estás dentro. Para eso sirven este tipo de programas, las amistades, justo para ver otras ópticas, Pepe. Ahorita mencionábamos esta parte de la muerte física. Me gustaría irme a esta muerte espiritual, esta muerte, Pepe, en la que te desconectas aún estando vivo, vivito 100% haciendo tu vida normal, en un día normal, pero que estás desconectado completamente, pues, de tu mundo interior, de ese poder superior, como le quieras llamar, como lo concibas, y que realmente estás solamente pensando incluso a veces en cosas que son pues banales. Esa desconexión que existe. Mira, lo primero que diría, para mí la muerte espiritual no existe. Porque el espíritu es la esencia de lo que da vida. Y es parte de la divinidad que hace que las cosas se crean y existan. Si llega a morir esa divinidad, pues entonces todo desaparece. Una flor tiene una energía divina, un pez tiene una energía divina, un elefante, etcétera, ¿no? Pero de esas personas que vemos así, perdidas en su ciclo psicológico, en donde aparentemente estarían desconectados de lo que es la parte humana. Claro. Yo lo que creo es, digo, traen una distinción sobre los animales, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho poco tienen capacidad todavía de conciencia y de captar mucho poco lo que está sucediendo alrededor de ellos. Posiblemente no te podría tocar ahorita casos de trastornos mentales donde entra la neurosis o entra otro tipo de problemas y conflictos mensuales, pero a final de cuentas el ser espiritual existe, su alma existe también. Nada más hay que preguntarnos para qué se dan esos efectos, ¿no? Podemos hablar de los pordioseros, de esos pordioseros que de repente los vemos tirados en la calle y que de repente los vamos platicando solos. No conviven absolutamente con nadie, viven aparentemente de milagro, de lo que pueden recoger, son felices cargando cajas de cartón, cobijas, no hay higiene en su cuerpo, y hago una descripción genérica, pero más bien la persona que se topa con ellos, en lugar de ver una muerte espiritual, no es una muerte espiritual, más bien es ¿para qué existe este tipo de personas? ¿Qué es todos los que en determinado momento nos llevamos a topar o a rodear de estas personas? Lo que tenemos que aprender en determinado momento. Claro. Muchas veces la misión de la persona que está en presencia de nosotros es nada más el venirnos a dar una lección, y una lección que nos va a ayudar a nuestro crecimiento. Todo lo que sucede de manera perfecta. Sí, claro. Y ahorita mencionabas algo que a mí personalmente me llama mucho
la atención ahorita que decías de la gente que vive en la calle y que a veces tú la ves que puede ser la más feliz yéndose a acostar en un cartón debajo de un puente y demás. Y curiosamente, o no curiosamente, es casualidad, todo es causalidad. Me ha llegado a pasar en días en los que estoy así, saturada de todo y de esas veces que dices, ya, por favor. Y de pronto llega eso, lo veo y es como, o sea, ¿cómo puede haber este tipo de personas o esta gente en la que literal no les preocupa nada? O sea, tú los puedes ver despreocupados de la vida, como que si comen bien o saben que les va a llegar comida, no sé, o sea, todo ese tipo de cosas. Y creo que esta desconexión de la cual hablábamos hace un momento, perdón, es esa parte en la que, si bien creo que es muy importante estar primero tú bien, para que puedas darle ese bienestar y compartir ese bienestar con los demás. Muchas veces creo que existen personas que están tan ensimismadas en el yo quiero, yo tengo, yo puedo, es mío, quiero más, y se olvidan de esta parte de la divinidad y de esta parte divina, que por esa parte finalmente estamos en este plano terrenal. Esa gente que de pronto dices, ¿cómo puede ser tan frío? ¿Cómo puede no sentir? ¿Cómo si está habiendo una situación, alguna circunstancia de este tipo, pues puede estar como si nada, ¿no? Creo que ahorita que hablaba un poco de esta desconexión, creo que a veces damos por hecho o damos por sentado muchas cosas que hoy tenemos, pero que no sabemos si el día de mañana estén o no estén. Fíjate que hay una cosa, hablando de este tipo de personas, no he tenido la experiencia de poder platicar con alguien en estas condiciones, ¿no? Para poder identificar de mi parte qué tan conscientes son de lo que están viviendo. Pero si nos vemos en esencia de vida, ¿quién te dice que estas personas viven mejor o peor que nosotros? Claro. ¿Sí? O sea, son personas que comen, digieren, hacen sus necesidades, duermen, se cubren del clima de la manera que pueden. Y en eso no hay nada de diferencia con nosotros. Claro. Es como hablar de una persona que tenga muchísimo dinero y alguien que trabaje como pepenador y que no tenga mucho dinero. Claro. Sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que su experiencia de vida y a lo que vino a aprender tiene que ser desde ese punto de vista. O sea, tomar un avión privado, irte a Nueva York a desayunar, no le quita nada ni le da nada más al que toma su trolebús, se baja en el mercado a desayunar. Claro. Los dos hicieron lo mismo. Uno tuvo la capacidad económica de poder trasladarse a una distancia mayor, a una velocidad mayor y a una comodidad mucho más grande. Vestido de otra forma, perfumado y arreglado de otra forma y cumpliendo reglas de exigencia diferentes a lo que le corresponde al otro. Pero al final de cuentas son las costumbres de la humanidad lo que nos hacen ver las diferencias, cuando en esencia no hay diferencia. En esencia somos idénticos, ¿sí? El hecho de que yo haya nacido de mi papá y mi mamá aquí en México, en la Ciudad de México, en la época que nací, el espermatozoide que soy o que fui y el óvulo que fui también, que engendraron y me dieron la herencia genética que actualmente tengo, y un sistema familiar que me da las características y condiciones para que lo que yo tenga que venir a vivir sean las óptimas dentro de la experiencia que pueda vivir. Entonces, ese tipo de cuestiones, cuando lo ves en la esencia, no puedes llegar a hacer ninguna calificación o descalificación
de alguien que puede estar enfrente de ti. Claro. Por eso es importante dentro de la conciencia de vida, pues ver qué es lo que tiene y qué impacta en mí. Claro. Porque si yo me conecto a él y a lo mejor empiezo a sentir angustia, pues entonces tengo que empezar a pensar qué es lo que me da miedo. Y si logro descubrir qué es lo que me da miedo, entonces voy a traer algo que está en el inconsciente y lo voy a traer al consciente. Traer al consciente, claro. Y entonces el haberme enfrentado a ese tipo de personas para lo que yo soy y desde los cristales que yo lo estoy viendo, vino en mi interior la oportunidad de una sanación. Claro. ¿Sí? Y cuando tú aprendes a ver la vida así, entonces ¿dónde está la muerte y dónde está la pérdida? No lo hubo. No lo hubo. Y que esta parte que mencionas, estas reflexiones que estás mencionando y que de verdad creo que es el lado más tangible y más light de ver este tema que tiene tanto tabú, de ver este tema que a veces es complicado, sobre todo si hay una conexión cercana, en el caso de una muerte física o una trascendencia. Y en el caso de esta desconexión, creo que este comparativo que acabas de hacer es fuerte, pero es muy real y muy contundente, ¿no? Creo que a veces, como lo decía, damos por hecho ciertas cosas y pasamos por alto que hoy somos afortunados porque pues amanecimos en condiciones distintas que podrían estar alguien que está en la calle, ¿no? Sin embargo, ese alguien no es más ni menos y yo no soy ni más ni menos que esa persona, simplemente la circunstancia es distinta y es diferente en este momento de vida. Creo Sí. que cuando empezamos a ver los ojos, la vida de los ojos hacia adentro, creo que dejamos un poco el tema del juicio y dejamos un poco el tema de la crítica, Pepe, porque a veces creo que en esta desconexión o falta de conexión con la divinidad y con esta parte espiritual, es muy fácil poder juzgar situaciones ajenas y poder querer resolver situaciones ajenas cuando ni siquiera nosotros mismos estamos en esa condición o en equilibrio o para poder resolver alguna situación pues propia. Sí, o sea, ¿cómo puedo yo calificar o descalificar una situación ajena cuando ni siquiera conozco lo mío? Así es. Y muchas veces en esa calificación o descalificación, lo que estoy viendo en el otro es lo que no me parece de mí. Así es. Y ahí es donde radica realmente la forma de vida y los cristales que vas a utilizar. Claro. Sí nos han educado a ver la vida de los ojos hacia afuera y es como la percibimos. Pero cuando descubres la conciencia de vida y te das cuenta que todo eso es superficial y que el único que puede mandar en ti eres tú y que lo único que sucede a tu alrededor no es por los demás, es por lo que tú necesitas captar. Y si lo logras captar, entonces estás teniendo crecimiento. Pepe. Sí. Que no aprende de su camino y de su experiencia, está condenado a volver a repetir. Así es, creo que cuando no aprendemos y no trascendemos, repetimos las mismas historias y nos contamos el mismo cuento. Pepe, ahorita veo que hay conectadas 2 o 3 personas que no conocen, no te conocen como tal, están poniendo muy buenos comentarios. Sin embargo, me gustaría un poquito, todavía nos queda tiempo, que les platicaras a grandes rasgos cómo es que tú llegas a conocer y a conocer esta conciencia de vida y además de conocerla, pues a llevarla a la práctica. Sí, claro que sí, con mucho gusto, Estefi. Mira, yo fui una persona nacida de una familia muy alegre y que cuando yo cumplí 26 años de edad, en un accidente automovilístico muere mi hermano, que tenía 9 años y meses más chico que yo,
Y mi tía, mi primo, mi papá y mi mamá iban en el carro malheridos y yo iba en el carro atrás. Entonces esa tragedia no la acepté y empiezo a encerrarme en mí, enterrándome a mí, rescatando a mi hermano psicológicamente, buscando que mis padres no sufrieran. A los 4 años le da un infarto brutal a mi papá, se muere, entonces tengo que enterrar a mi hermano psicológicamente, adopto la personalidad de mi papá y sigo perdido yo. Cuando yo iba a las misas de religión católica, pues ya sabe, las palmaditas en la espalda saliendo de misa de vamos, vamos, los hombres no lloran. Claro. Y entonces tienes razón, me sacaban las lágrimas y entonces es donde empiezan a ser para mí una barrera de hierro. Me recuerdo mucho del libro del hombre de la armadura oxidada, Sí. en la cual me fui encerrando en mis emociones, reclamo a Dios de las muertes tan rápido, no acepto, le pido que la siguiente sea más lenta. A los 3 años que murió mi papá le da cáncer a mi mamá y a los 3 años de ese cáncer se muere. Los entierro a los 3 y me empiezo a rescatar a mí. Claro. Para esto habían pasado 10 años, yo conociendo la vida única y exclusivamente de los ojos hacia afuera. Casado, 3 hijos, excelente negocio, no tenía por qué irme mal o estar mal, pero para mí la vida no tenía sentido. Y así estuve todavía 4 años más, en total 14, y si te digo, tuve mucha ayuda de psicólogos, ¿no? Hasta que en el año 2002, 14 años después, alguien me habla de lo que era la reencarnación. Claro. Y yo por religión no estaba aceptado creer en la reencarnación. Pero en ese momento que me lo hablan dije, bueno, ¿y si sí? Y fue la primera duda que yo tuve en esto, ¿no? Empecé a dudar de mis principios, empecé a dudar de esa formación que me habían dado. Y cuando dije, ¿y si sí? Estalló dentro de mí un gozo extraordinario. Y entonces dije, ok, entonces si sí existe, voy a tener la oportunidad de volverme a reunir con mi papá, mi mamá y mi hermano. Y entonces, siendo consciente de todas las reglas que me habían impuesto, tomé la decisión de romper todas las reglas y empezar a arriesgarme a conocer cosas nuevas. Sí con los miedos que me habían influenciado, sí con la depresión que yo todavía seguía trayendo porque no había salido de ello, aunque ya me había dado de alta la psicóloga, pero seguía yo con mis cuestiones y de ser muy material me volví demasiado espiritual. Y empecé a investigar las cosas hasta que me di cuenta, que 5 años después, en 2007, que seguía totalmente deprimido. Claro. Eso me da la oportunidad de recapacitar que el cuerpo es química y física. Y que si yo estaba deprimido por lo que yo ya conocía, era que a lo mejor le faltaban algunos químicos a mi cerebro. Y entonces decido ir a ver un psiquiatra. Le hago el planteamiento, me medica durante 1 año y medio, entro a terapia psiquiátrica con él y me da de alta. En 2009, a principios de 2009, me recomienda una psicóloga que conocía de teorías budistas tibetanas y teorías de sanación, y entonces empiezo a tomar terapia con ella hasta que en agosto de 2010 llego al equilibrio. ¿El equilibrio de qué? De la materia y el espíritu. En este equilibrio, aplicando todo lo que yo había investigado, pues me doy cuenta que me falta muchísimo por investigar y por conocer, pero mientras tanto con eso me vuelvo una persona sumamente asertiva y empiezo a practicar todo lo que yo ya había investigado, más la nueva información que me empieza a llegar, y empiezo a observar en mí los resultados que eso empieza a traer, empezando por la asertividad. Claro. Lo que yo hacía se volvía asertivo. Y asertividad no significa que las cosas salgan como uno quiere, sino estar convencido de que lo que uno hizo, lo hizo correcto sin importar el resultado. Pero todo el movimiento era un camino feliz, un camino alegre, un camino de satisfacción, y sí, desde luego, los logros venían siendo porque aprendí a identificar los deseos del corazón.
hasta 2014 que tuve la oportunidad de plasmar para transmitir este conocimiento a través de un libro que se llama Despertar, Conciencia y Vida, y que a través de este libro dejo yo las enseñanzas que hasta ese momento yo traía para poder dejar y apoyar a la gente que, sabiendo que por diferentes circunstancias de la vida llegamos a tener dolores y sentimientos que no sabemos cómo verlos, visualizarlos y vivirlos, se pueden apoyar en salir adelante. Esto, desde luego, pues no es tan fácil así como lo platico, pero sí viene la descripción del cómo y algunos ejercicios que se pueden hacer para efecto de poder conseguir esta paz interior. Poco a poco fui descubriendo nuevos aspectos del interior, cómo identificarlos, empecé a observar la perfección de la creación, seguía yo participando con gente que está muy conectada en este tipo de temas, no a manera de inscribirme o asistir periódicamente a estos lugares, pero sí a través de la información que ellos generan, ya sea a través de libros o conferencias, empecé también a asistir. Empecé antes de escribir el libro con ejercicios de meditación profunda y logré tener esa conexión espiritual en la cual, a través de los mensajes espirituales, la información que iban poniendo en mí, pues me fueron dando pues mucho conocimiento a la mente de lo que ya existe, pero precisamente por ser parte de la naturaleza humana no los identificamos de forma consciente. Y ahora, bueno, pues a partir de 2015, mi intención siempre ha sido, bueno, desde la elaboración del libro que fue en 2014, es tener la oportunidad de transmitir todas estas experiencias que en conocimiento de vida puedo tener. Mucha gente me ha preguntado que por qué, siendo contador público, puedo hablar de estas cosas y que no tengo preparación psicológica o psiquiátrica para poder saber lo que pasa en el interior. Pero es un grado de sensibilidad que se llega a desarrollar. Y las respuestas que doy no salen de mi mente. Me conecto a través del corazón para que el corazón instruya a la mente y las palabras fluyan libremente. Justo, gracias Pepe, y los que no conocían esta parte y que están ahí conectados, que veo que son como nuevos conociendo a Pepe en esto, pero que les ha gustado, sí me interesaba mucho y me gustó que les platicaras del cómo es que llegas a conocer esta conciencia de vida, y que ahorita lo mencionabas, Pepe, y que es algo pues tan cierto, ¿no? Cuando existe este despertar y esta conciencia de vida, es que en tu caso, como bien lo mencionas, siendo contador, y que muchos de nosotros tenemos un concepto que es cuadrado, números, no existe nada más que los números y punto, ¿no? Nada que no sea tangible no es real. Creo que este tipo de cosas y esta espiritualidad en la cual has estudiado y te has informado y además te gusta, pero además hoy pues lo mencionabas, ¿no? Esos mensajes que de pronto en los que puedes estar en una plática o en una charla con alguien y que de pronto llegan y que las personas se quedan así como que, a ver, ¿me lo puedes repetir? No, espérate, es que pues no fui yo quien hablé, ¿no? Ni siquiera me puedo acordar qué fue en muchas ocasiones lo que te dije, porque no me acuerdo yo como tal quisiera decírtelo. Y que creo que esto que ahorita nos platicabas, Pepe, pues es un trabajo y una labor de día a día, ¿no? No podemos decir, soy espiritual porque una vez a la semana escucho mantras y hago una meditación. Que eso me parece un poco más del parecer que del ser, ¿no? Creo que cuando estamos enfocados en conocer la vida de los ojos hacia adentro, creo que realmente lo que nos importa es esa parte del ser y no del parecer, esa conexión divina, y lo mencionabas casi al inicio del programa, ese sentirse bien
y estar en paz, Pepe. Sí, fíjate que dentro de lo que comentas, la preparación para poder llegar a este nivel y a otros niveles, yo lo equiparo a prepararse para correr un maratón. Si tú te preparas una vez a la semana, te va a llevar mucho tiempo poder correr un maratón. O a lo mejor ni siquiera llegas a correrlo. Pero si tú te preparas todos los días, sigues las instrucciones adecuadas, entonces en 8 o 9 meses puedes llegar a correr un maratón. Aquí, ¿qué es lo que radica la importancia de lo que se tiene que hacer? Pues primero es desearlo, y desearlo de corazón. Claro. Y después empezar por meditar. La meditación lo que te hace es bajar el nivel de tus pensamientos y generar una visión positiva de la forma en que tu cerebro empieza a ver las cosas. Claro. Meditar significa entrar en contacto con tu interior, con los sentidos, con tus órganos, con tu cuerpo, pero también te da la oportunidad de ir más allá, dentro de una conexión que puedes llegar a lograr porque todo esto se transmite a través de la energía. Claro. Y esa energía entra a través de las fuentes energéticas que tenemos en nuestro cuerpo, que las hemos definido comercialmente como chakras. Así es. Y dentro de esa información, bueno, pues va encontrando la sabiduría. Muchas veces, grandes pláticas, grandes comentarios, grandes libros, grandes series de televisión, porque luego hay muy buenas, lo que hacen darte es conciencia, llevar al consciente lo que tú ya estás realizando de forma inconsciente. Y este tipo de pláticas ahorita, todo lo que a la gente le llega al oído, lo que hace es llevarlo a su mente para su reflexión. Claro. Y hay cosas que ya por naturaleza lo hacen, pero no se habían dado cuenta. Sí. Entonces el cerebro reaprende y lo graba. Y entonces en una repetición de este tipo de cosas, lo sacas ya como un comentario. Claro. Pero al volverse un comentario coloquial, ¿sí?, empieza a volverse una costumbre que empiezas a trabajar de forma innata. Pero empiezan a llegar nuevas actividades, nuevas sensaciones, nueva visión, nueva escucha. A veces un programa de televisión, un anuncio en la calle, un comentario que escuchamos en la radio, nos da la respuesta a lo que estamos buscando. Claro. O nos da el mensaje de lo que tenemos que entender en ese momento. En ese momento, claro. Uh-huh. Ahora, para poder avanzar en esto, bueno, pues se requiere también desarrollar el sentido de la observación. Sí, sí, no, verdad. Necesitamos observar y aprender a observar el exterior. O sea, un árbol, una planta, no necesitas irte al campo. ¿Qué tan nublado está hoy? Sí, esos pequeños detalles que la vida nos da, ¿no? O que el día a día nos regala. Sí, sí, y bajo esos pequeños detalles, lo que estás haciendo sin saberlo, estás desarrollando darte cuenta, observar. Porque empiezas observando el exterior y acabas observando el interior. El interior. Exacto. Entonces, ¿qué vas a observar al interior? Tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos y tus sensaciones. Así es. Voy a leer algunos comentarios, Pepe, y me gustaría que después de los comentarios, para finalizar el programa, nos ayudaras invitando a la gente o platicándole un poco a la gente cómo hacerle para estar más hoy en el aquí y ahora y a veces dejar de estar sobrepensando. Paco Fernández Lavalle dice saludos, Pepe. Arturo Peña dice saludos cordiales, mi estimada Steffi. Arturo Peña dice excelente el invitado, muchas gracias. Gracias. Adriana Delgado dice Delgadillo. Delgadillo García. Saludos y mi admiración siempre, Pepe. Gracias, mi Adri. Paco, gusto saludarte. Saludos, Pepe. Y pues ya, son todos los comentarios. Y ahora sí, para ir cerrando ya el programa, Pepe, una sugerencia o algún tip para estar en el aquí y ahora y pues empezar a hacer esa conciencia de la verdad.
hablamos el día de hoy en el programa. Sí, claro que sí. Muchas gracias a los que me mandan saludos, Paco, Adriana, Isa. Gracias, les mando un fuerte abrazo y mi cariño también. Realmente el darte cuenta de la vida te ayuda a poder desarrollar todo esto. Pero para estar aquí en el ahora y en el presente hay una fórmula muy sencilla. Observa tu respiración. Cómo entra el aire, cómo sale el aire. Pero obsérvala en verdad tomando conciencia del camino que va recorriendo. Se infla el pecho, se infla el abdomen y lo sacas. Y luego otra vez lo vuelves a observar. Y si lo haces varias veces, puede llegar un momento en que te des cuenta que ni siquiera te estás dando cuenta de tu respiración. ¿Por qué? Porque te empezaron a abordar los pensamientos. Entonces ya aprendiste dos cosas. Ubicarte en el presente es tener la capacidad de observar tu respiración, cómo entra y cómo sale. Y al mismo tiempo, esa interrupción de esa actividad, te das cuenta que proviene porque estás dejando fluir pensamientos. Entonces, de esa forma puedes empezar para darte cuenta que estás en el aquí y en el ahora. ¿Y a qué me refiero? A que si en determinado momento te sientes muy emproblemado o emproblemada, si en determinado momento la angustia y el miedo son demasiados y te das cuenta de ese sentimiento y sensaciones que tienes, entonces te invito a que observes tu respiración. Claro. Esa respiración te ayuda a parar esos pensamientos y a ubicarte en el aquí y en el ahora. Imagínate una persona la cual habla y no la puedes parar, ¿no? Y de repente le dices, oye, dame 2 segunditos. Guarda 2 segunditos, pero literalmente 2 segunditos. Silencio. Y le dices, ahora sí, ¿qué me decías? En ese momento la comunicación se interrumpió. Okay. Y lo que te va a decir es, pues ya te lo dije todo. Lo mismo pasa con la mente y los pensamientos. Claro. Ubicarse en el aquí y en el ahora lo puedes lograr observando tu respiración. Ok, pues Pepe, muchísimas gracias, como siempre es un gusto tenerte aquí en Mujer Multitask. ¿En dónde te pueden escuchar todos los miércoles también? Gracias, yo también tengo mi programa aquí en G6 Radio, en la misma estación a las 9 de la mañana, y el programa se llama Desde Adentro. Y ahí tocamos todos los temas de conciencia de vida, como el de hoy que se llamó Conciencia Superior. Así. Tuvimos un gran invitado. Entonces también los invitamos a que se conecten con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Pepe, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Mujer Multitask. Y pues gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos escucharon, a Paquito que está en producción, siempre cuidando que todo salga muy bien, a la gente de Casaba Roots, que bueno, por situaciones del clima no llegaron, pero pues como siempre consintiéndonos, el sábado hubo un evento en el nuevo networking que ya les platicaremos cómo va a estar, y pues gracias a los que semana a semana nos ven aquí en G6 Radio. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Gracias. Y gracias a ti, Steffi, por tu invitación. Gracias, Pepe. Gracias. Mujer Multitask, irreverente para pensar de forma independiente y para actuar de manera autónoma. Te espero la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde por G6 Radio. Vibrando con tus sentidos. Las redes sociales: G6 Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. G6 Radio MX. G6 Radio. Plugged in, polarized, fist raising anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear. No time for conversation, 1,000 channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired to disconnect.
Gaceta de Paz. Medio informativo que se enfoca en el derecho a la paz.